Muy bien, un saludo muy especial para todos los que están a través del Zoom, de YouTube y de Facebook. Una vez más tenemos el privilegio de traer un mensaje que pueda ayudarnos a nosotros a estar más cerca del Señor, que nos pueda ayudar a vivir una vida que le agrade a Él. Y el tema de esta mañana yo sé que va a ser de mucho provecho, porque todos necesitamos entender cuál es la misión que tenemos en la tierra. Ustedes saben que anteriormente se le dejaba todo al pastor en cuanto a la predicación, y la mayoría de los hermanos de la iglesia piensan que el compromiso es solo del pastor o de los ancianos. Gracias a Dios que eso ha ido cambiando y hoy vemos más personas involucradas en la palabra de Dios y en el mensaje. Ahora, siempre se ha dicho que toda la familia tiene que involucrarse en la predicación del evangelio. Que no es si yo quiero, que si tal vez puedo, porque en esta mañana vamos a ver cómo Dios nos manda un mensaje claro en cuanto al compromiso de predicar. No es si quiero o no quiero, es que Dios te dice que debes hacerlo para poder ser parte de esos que van al reino de los cielos. La predicación nace como un motivo especial para que muchos que viven en la oscuridad conozcan el mensaje de salvación. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Jesucristo, cuando comenzó a predicar su sermón, llevaba como título: arrepentido, que el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje también lo tiró nuestro querido Juan Bautista. Ahora, estamos hablando de dos personajes del Nuevo Testamento. Sin embargo, el tema de esta mañana se va a enfocar en un personaje del Antiguo Testamento que el Señor lo llamó para una misión especial. Y por eso vamos a enfocarnos en lo que va a ser el título del tema de esta mañana: el centinela. Y vamos a ir al libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel está en el Antiguo Testamento. Lo pueden buscar ahí después de Lamentaciones. Libro de Ezequiel. Vamos a ver de pincelada en el capítulo 2 el llamamiento de Ezequiel. Cuando Dios te llama a servirle, Dios pone las herramientas para ti. Cuando Dios te llama, hace que tu corazón reciba el llamado, que tu corazón sea obediente a la palabra de Dios. Por lo tanto, Ezequiel es elegido por Dios para una misión hacia el pueblo de Israel. Dice en el capítulo 2, versículo 1: me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Después de hablar me entró el Espíritu Santo dentro de mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a una nación de rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Oye cómo el Señor describe a su pueblo cuando envía el profeta Ezequiel. Les dirá: así ha dicho Jehová el Señor. Versículo 5: ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escuchan, porque son una casa rebelde, siempre sabrán que hubo un profeta entre ellos. Es decir, el Señor le está diciendo a Ezequiel: yo quiero que tú vayas a pueblo de Israel y predique. Puede ser que te escuchen, pero si no te escuchan, yo sé de antemano que se han vuelto rebeldes para conmigo. Verso 6: pero tú, hijo del hombre, no les temas, ni tenga miedo de sus palabras, aunque te haya entre zarzas y espinos, y habitas con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son una casa rebelde. Les hablará pues mis palabras, ya sea que escuchen o que dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Pero tú, escuchen esto, hijo de hombre, escucha lo que te digo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy.
Miré y vi una mano extendida hacia mí y en ella había un libro enrollado. Lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás, y había escrito en el canto fúnebre gemidos y llanto. Y le dijo el Señor: hijo del hombre, come lo que tiene ante ti, cómete rollo y ve y habla a la casa de Israel. Abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo: hijo del hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Nótese que aquí el Señor le dice bien claro a Ezequiel: coge mi palabra y cómetela y llena tu estómago. Y dice Ezequiel que cuando la comió le fue como la miel de abeja a su paladar. Para los que están a través de YouTube y de Facebook y de Zoom, el Señor está hablando aquí de una manera simbólica, porque no es que Él se come el libro, sino que le dice: léelo, asimílalo, aliméntate de Él, que sea tu principal comida. Y entonces el profeta le dice: Señor, me fue como la miel, la encontré dulce. Hay un detalle interesante. El Señor le dice: ve y predica y no le tengas miedo, pero yo sé que ellos no te van a hacer caso. Son reverdes. Ya su corazón está en otra cosa. ¿Cuál es el mensaje aquí? Muchas veces queremos poner excusa para predicar, pero el Señor dice: tu trabajo es predicar. Si te aceptan el mensaje o no, tranquilo, tu trabajo es predicar, porque yo necesito que alguien lleve luz a la oscuridad. Entonces el mensajero de Dios lleva luz a la oscuridad, pero claro, humanamente hablando, uno espera que si uno le predica el evangelio a una gente, la persona se arrepienta, se bautice y venga a formar parte de nosotros. Eso es en términos humanos, pero el Señor le dice a Ezequiel con tiempo: oye, esa casa está rebelde, no te van a hacer caso. Aún así el Señor lo manda. Es decir, no tenemos excusa para predicar, porque Dios dice que tenemos que predicar, aunque Él sabe de antemano que la persona no le van a hacer caso. Interesante, ¿ves? Vamos al capítulo 3 del libro de Ezequiel. Escuchen esto. En el versículo 10 dice: hijo del hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te diré y pon mucha atención. Luego ve y entra donde están los cautivos, los hijos de tu pueblo. Háblale y diles: así ha dicho Jehová el Señor, ya sea que escuchen o que dejen de escuchar. Aquí en el capítulo 3 vuelve y le confirma el Señor a Ezequiel: tú tienes que predicar, no importa si te oyen o no, tú tienes que llevar el mensaje que yo te voy a dar. Ahora vamos al versículo 16, que es la parte que me interesa del sermón, aunque tengo otra parte más adelante. Oiga lo que dice aquí en el versículo 16. Aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo del hombre, yo te he puesto por centinela a la casa de Israel. Oirás pues mi palabra y los amonestará de mi parte. Cuando yo diga al impío: de cierto morirás, si tú no lo amonestas ni les habla, para que el impío sea avertido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Verso 19. Pero si tú amonestas al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu vida. Me detengo un minuto aquí. El Señor le dice al profeta Ezequiel: oye, ve, predícale al impío. Y si el impío escucha el mensaje y se arrepiente, pues él salvará su vida, el impío. Ahora bien, si tú no vas y le predicas al impío y el impío se pierde, él perderá su vida por sus pecados, pero yo la sangre de él la demandaré de ti. Cuando yo leí esto, me di cuenta que la predicación del evangelio no es una opción: si tú quieres va o si no va. No, no. Es un mandato divino. Claro que Dios no te va a obligar, pero es un mandato divino que todo hijo de Dios debe hacer.
Porque aquí me dice que el Señor le dijo a Ezequiel, yo voy a pedir la sangre de ese que se pierde. Ay, Señor, yo tengo la culpa de que se pierde. Si ese pierde por tú no predicarle, yo te voy a pedir cuenta. Ahora, si tú le predicas y él sigue su vida, él dará cuenta por su vida. Entonces, hermano, no es si yo quiero, o como hemos dicho en otro tema, que si está haciendo frío, que si está cayendo nieve, que si hace calor, que estamos en tiempo de Navidad y la gente anda en bebedera y brincadera, que dejemos los perneros. No. Porque en la parte introductoria le dije que el Señor le dijo, esa gente no te van a escuchar. La casa de Israel se ha vuelto rebelde, pero yo quiero que tú le prediques. Y no te van a oír, pero predícale, porque el Señor al final no quiere que el impío se pierda, hermanos. No quiere que tú y yo nos perdamos. El Señor quiere llevarnos al cielo. Sigan conmigo leyendo para que ustedes vean lo que le sigue diciendo él al profeta. Dice en el versículo 20: si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, y yo pongo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no lo amonestaste en su pecado, y en eso va a morir. Y su justicia que había hecho no será teñida en cuenta, pero su sangre demandaré de su mano. Pero si amonesta al justo para que no peque, y no peca, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu vida. Señores, ahora el Señor se va a la iglesia directamente. Él dice, mira, si tú al justo no lo amonestas, lo aconsejas, es decir, a los que estamos adentro ya en el camino del Señor, que a veces queremos salirnos o irnos por otro lado, el Señor le dice al profeta, si tú al justo lo amonestas y él se da cuenta y vuelve al camino del Señor, entonces él salvará su vida. Pero si tú al justo no le dices nada y se me pierde, yo demandaré de ti la vida del justo. Como ustedes pueden ver, aquí están las dos caras de la moneda. Está el impío y que está en el mundo, que el Señor le dice al profeta Ezequiel que tiene que predicarle. Pero también está el que está en la iglesia adentro, ya bautizado, que tiene años aquí. El Señor le dice a Ezequiel, a ese también tú tienes que predicarle. Nótese, el compromiso es que no lo podemos escapar de él, no podemos escapar de él. El compromiso es con Dios. Y lo que le quiero decir a ustedes que están ahí en Zoom, en Facebook, aquí en la iglesia y a través de YouTube, es que usted va a tener que pensar qué hacer con ese mandato de Dios. No hay excusa en el día del juicio. No hay excusa. Hay que predicar sí o sí. Usted mira, pastor, pero yo no tengo esa habilidad de predicar en el púlpito. Está bien, no predique en el púlpito, pero predícale a tu familia, predícale al vecino, predícale al que trabaja contigo, predícale al que tú le das propina en el mall, en la gasolinera, anyway, donde sea. Tú tienes que predicar. A eso que se refiere aquí. Ezequiel no se negó. Y si ustedes ven la visión del capítulo 1, cómo fue que Dios se introdujo con él, pero el Señor lo eligió a Ezequiel. Y le dijo, yo voy a estar contigo. Entonces, no es que si yo quiero, si yo puedo, es que Dios dice que hay que predicar. Pero me gusta algo de Papá Dios, y es que Él no te obliga. Porque Él quiere que tú lo hagas de corazón, de manera voluntaria, porque no hay algo más grande en esta vida que hacer algo por obligación. Y lamentablemente a mucha gente la obligan a hacer cosas que no quiere. Dios no trabaja así. Dios te dice, hijo mío, ve a predicar. Y estas son las consecuencias. Dios te la dice. Si tú le predicas al impío y se arrepiente, entonces tú cumpliste la misión. Ahora, si el impío se pierde y tú no le dices nada, yo te voy a pedir la sangre de él. Así que es un compromiso muy grande eso. Vamos ahora al capítulo 33 del libro de Ezequiel. Pasemos ahora hasta el 33, para que ustedes vean cómo en el capítulo 3 el Señor le dice a Ezequiel el compromiso del centinela. Ahora vean en el capítulo 33 cómo nuevamente Dios le dice a Ezequiel, oye, tú eres un centinela y tienes que hacer el trabajo que te mandé. Así que aquí el título del capítulo 33 es el deber del centinela. En otra Biblia dice atalaya y otra dice el mensajero, pero es lo mismo. Dice aquí bien claro, vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo del hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando traiga yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tome a un hombre de su territorio y lo ponga por centinela, y él vea venir la espada sobre la tierra y toca la trompeta y avise al pueblo,
Cualquiera que oiga el sonido de la trompeta y no se prepare, y viniendo la espada lo hiera, su sangre será sobre su cabeza. La primera moneda, vamos a la segunda. Versículo 5. El sonido de la trompeta oyó, pero no se preparó, su sangre será sobre él. Pero el que se prepare salvará su vida. Nótese que aquí nuevamente el Señor hace la misma alusión del capítulo 3. El centinela que estaba para cuidar la ciudad, si veía que los enemigos venían corriendo para atacar la ciudad, el deber era tocar la trompeta, para que todo el pueblo se preparaba. Ahora si alguien decía, mentira, nadie va a venir, y entraban y peleaban y lo mataban, entonces ella era culpable de que le quitaran la vida por no haberse preparado. Entonces eso tenemos que aplicarlo en el aspecto espiritual. Todo lo que está pasando en el mundo, el Señor está mandando una trompeta. Todo, terremotos, huracanes, feminicidio, accidentes de tránsito, aviones que se caen, barcos que se hunden. Señores, Jesucristo está a la puerta. Mateo 24 se está cumpliendo, peste, hambre, de todo. No hay hijos para padres ni padres para hijos. Se matan por todo, por la herencia, por esto, por aquello, no respetan a nadie. Esta generación que estamos viviendo, señores, son señales de la trompeta del centinela de que Cristo está a la puerta. Y tú y yo debemos amonestarlo. Ese es nuestro trabajo, el que el Señor nos ha mandado. Entonces no es que si yo quiero o si puedo, no, es que Dios dice que tenemos que predicar el mensaje. Entonces aquí nuevamente Ezequiel, el Señor lo compromete como un centinela. Ahora bien, miren lo que dice en el versículo 10. El camino de Dios es justo. Dios quiere perdonar al impío, Dios quiere preservar a que ya conoce su mensaje, pero hay condiciones para eso. Versículo 10. Tú pues, hijo del hombre, o sea, refiriéndose a Ezequiel, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Es decir, el pueblo está reconociendo que están mal. ¿Cómo vamos a vivir así? Entonces el Señor le dice a través del profeta, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Escuchen eso. Sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Señores, Dios no quiere la muerte de nadie en este mundo. El único que quiere la muerte es Satanás. Y aquí el Señor le dice al profeta, dile a ellos que yo no quiero la muerte del impío, sino que se vuelvan de su mal camino. Nótese que hay una condicional para la salvación. El Señor está diciendo, si te vuelves de tu mal camino, no te voy a destruir. Ahora tráigame el versículo al presente. Cada vez que usted ve a alguien que usted ama, que usted aprecia, incluso si usted no lo conoce, dígale que el Señor lo está llamando, que le está dando una oportunidad, porque Dios no quiere que el impío perezca, sino que vuelva al camino de Jehová. Porque el plan de Dios es salvar, no destruir. Pero todos sabemos, señores, que va a llegar un día de juicio y será destruido el pecado y todo lo que se identifique con el pecado. Es decir, los impíos que no se arrepintieron, los pobres animalitos de este mundo que no tienen la culpa, pero se van ahí. Toda la construcción, edificios, no quedará piedra sobre piedra. El Señor va a destruir todo. Pero ahora Dios te está dando una oportunidad. Tú estás vivo. Lo he predicado en otros temas. Después de la muerte no hay salvación, hermanos. Es ahora en vida que tú tienes que decidirlo. Entonces vamos a seguir leyendo. ¿Qué dice el versículo 11? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. Tienes signo de admiración. El Señor te dice, volveos de vuestros malos caminos. Porque Él siente en el corazón que no quiere que tú te pierdas. Y dice, ¿por qué habéis de morir, casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebele, y la impiedad del impío no le será
estorbo en el día que se vuelva de su impiedad. El justo no podrá vivir por su justicia el día que peque. Cuando yo diga al justo, de cierto vivirás, pero él, confiado en su justicia, actúa con iniquidad, ninguna de su justicia será recordada, sino que morirá por la iniquidad cometida. Y yo necesito explicar estos versículos a ustedes. Usted sabe que hay mucha gente dentro de la iglesia que están salvos ya, que pueden hacer lo que quieran. La famosa gracia barata que han vendido en estos tiempos. Aquí el Señor está diciendo bien claro, tú te puedes portar 100 años bien, y si me peca un día y no te arrepientes, te vas a quedar. Por un día que tú falles. Entonces, ok, estamos en el camino correcto, pero debemos mantenernos en el camino correcto. Por eso dice aquí, si el justo se revela, se perderá. O sea, que la salvación no es un sello de por vida. Es cierto que Dios nos la da a través de Jesús. Es cierto que la salvación es gratis a través de Jesucristo, pero tú tienes que pelear con ella. O vas a dejar que el enemigo te la arrebate. O tú voluntariamente la vas a entregar, porque hay muchos que le entregan, hermano. Hay mucha gente que le echan la culpa a Satanás de cosas que Satanás no tiene que ver. Pero ellos, para buscar una excusa, dicen que el diablo me tentó. Oye, pero fuiste tú que hiciste eso. Entonces va a pedir tu salvación, la va a entregar. Aquí dice el Señor bien claro que el justo se puede portar bien el tiempo que sea, pero si se aparta del Señor y le llegó la muerte, se perdió. Por eso es que hay que estar constantemente renovando nuestro voto con Dios. Por eso es que debemos morir al yo cada día. Y presentar nuestra vida al Señor todos los días. No es que yo el domingo me consagro al Señor y después me acuerdo el viernes que viene el sábado, ay, me voy a consagrar para el sábado. No. El Señor no quiere miembros sabáticos. Dios quiere cristianos prácticos. Así que, pues, el sábado usted no se va a salvar. Pero si no obedece la ley de Dios, sí se puede perder. Por lo tanto, aquí el Señor le dice bien claro, los que ya están bautizados, que están en la iglesia, tengan cuidado. Tengan cuidado. Y entonces viene la otra parte, oiga lo que dice el versículo 15, si el impío restituye la prenda robada, devuelve lo que haya robado y camina en los estatutos de la vida, sin cometer iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se les recordará ninguno de los pecados que había cometido, actuó conforme al derecho y la justicia y vivirá ciertamente. La otra cara de la moneda, el Señor dice, ese que está ahí, que es un ladrón, si devuelve lo que robó, va a vivir, porque yo lo voy a perdonar. Pero hoy en día tenemos una justicia sui generis, donde con los ladrones se negocia, cosas que no tienen la palabra de Dios. Ahora vienen con la moda de, tú te robas 100 millones, entra en un acuerdo con el Ministerio Público, devuelve 20 y te queda con 80. ¿Qué justicia más interesante tenemos en este país? Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Que para mí es la justicia que vale. El Señor dice, tú tienes que devolver todo lo que te has robado. Si te quieres ir al cielo, si quieres vivir conmigo. Nótese que Papá Dios nos dice aquí una parte. Ni vamos a ponernos de acuerdo. El único acuerdo es, ¿dónde está lo que te robaste? Míralo aquí, Señor, pásalo. Te perdono, y si te mantienes sin robar, vas para el cielo. Esa es la condición de Dios. Pero usted no me venga a mí con negociar con los ladrones, no se negocia. Los ladrones devuelven lo que robaron y tienen que coger cárcel. Así que es una realidad, lo dice, tú sabes quién, el legislador del universo, el que creó las leyes de verdad, dice que el ladrón tiene que devolver todo lo que se roba y dice que debe dejar de hacer ese estilo de vida. Y entonces Dios lo va a perdonar y podrá ir al cielo, hermano. No me lo invento yo, lo dice el Señor en su palabra aquí. Que Él tiene que devolver lo que ha robado. Y dice en el versículo 18, repitiendo lo mismo. Cuando el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, morirá por ello. Así que la salvación es condicional. Ya Cristo murió en la cruz del Calvario, pero si tú te sales del camino, dice aquí que tú vas a morir por eso. Y no vas para el cielo. Ya yo me bauticé y tengo 20 años en la iglesia. ¿Y qué? Y si tú no tienes una conexión diaria con el Señor, ¿de qué te van en los 20 años en la iglesia?
Porque el Señor conoce los corazones. Podemos venir a la iglesia aparentando ser un buen cristiano y después, afuera de la iglesia, somos diferentes. Pero a Dios tú no lo vas a engañar. Tú puedes engañar a la sociedad o el que te conoce, pero a Dios no. Entonces aquí dice bien claro el Señor: si tú dejas el camino, tú te vas a perder. Y entonces pone la otra cara de la moneda y dice: y ese que está perdido en el mundo, si se arrepiente y deja de robar o de hacer cualquier otro pecado y viene a mí, ese se va a salvar. ¿Pero cómo se va a salvar? ¿Siguiendo robando? No, dejando de robar, devolviendo lo que no era de él. Entonces, hermanos, a veces pensamos que porque estamos en la iglesia estamos más cerca que el cielo que lo de afuera, pero aquí ese que dice que no. El Señor dijo: no, tú estarás más cerca del cielo si tú caminas diario conmigo. Pero tú estás en la iglesia, no te garantiza la salvación. Eso no te lo garantiza. Entonces algunos hermanos piensan que porque tienen tiempo en la iglesia ya se van a salvar. No. La salvación es una relación diaria con Jesucristo. Es morir al yo. Es matar la carne para que viva el Espíritu. Así que no es ya de entrada, me bauticé para el cielo. No, así no. Esa no es la realidad. Por lo tanto, hermanos, yo quisiera que podamos entender que Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Y una muestra de que Dios quiere lo mejor para ti y para mí está en Jesús. Usted sabe lo que es mandar a su único hijo a morir por pecadores. Porque uno usa la palabra pecadores, por ahí hay que meter ladrones, adúlteros, drogadictos, alcohólicos, prostitutas. Hay que meterlo a todo ahí, en la palabra pecadores, porque todos somos pecadores. Entonces, venía Jesús a morir por pecadores. Él no vino a morir por amigos. Vino a morir por aquellos que violaron la ley de su papá. Ahora, ¿dónde está el amor de Dios? Dijo: hijo, voy a morir por ellos, porque si no, no van a poder ser salvos. Y viene Jesucristo a morir por lo suyo. Vino primero por el pueblo de Israel, por sus judíos, y esos fueron los que lo mataron. Y Juan 3:16 dice que Jesús murió por toda la humanidad, pero Jesús vino a su pueblo y su pueblo lo mató. Miren hasta dónde ha llegado el pecado del hombre. Jesús, ¿qué hizo Jesús en la tierra? Sanó enfermos, alimentó a los hambrientos. Jesús nada más hizo bien, y miren cómo le pagaron. Una muestra de cómo el pecado ha penetrado en la sociedad. Jesús no tenía que morir por nosotros porque Jesús no era un pecador. Ahora, si Jesús no muere, dice la Biblia que no hubiera esperanza. Entonces, si ya Jesús murió por ti y por mí, ¿qué prueba tú quieres más de que el Señor te ama? Porque si el Señor no manda a Jesús, la humanidad se pierde, hermano. Al mandar a Jesús, dijo: mira, hijo mío, yo sé que tú te has extraviado de mi camino, que estás haciendo cosas feas, pero por Jesús yo te puedo recibir. ¿Te arrepientes? Ven al camino del Señor. No, a mí no me interesa. Pues está bien, sigue ahí. Esa es la realidad, hermanos. La cruz tiene significado para el que se arrepiente. El que no se arrepiente, la cruz no tiene ningún valor. Yo me he topado con personas que me han dicho: a mí no me interesa el cielo, yo no voy para allá. Y me duele en mi corazón que me responda así, pero al mismo Jesús le duele. Oye, Jesús murió por ti, a ti no te interesa. No, a mí no me interesa, yo no voy para allá. Después que yo me muera no me importa. Hay millones pensando así. Pero el mensaje de hoy del Centinela es que tú tienes que predicarle. Y si él toma esa actitud, ese que dice que él le dará cuenta al Señor. Ahora, ¿dónde está el asunto? Que no quiero que se te olvide en este mes de esta mañana. Y lo voy a repetir. Si tú no predicas, Dios te va a pedir cuenta de la persona que te puso al frente tuyo y tú no le predicaste. Dios te va a pedir cuenta. Dios dice: él se va a perder por su pecado, pero yo te voy a pedir cuenta de la sangre de él. ¿Pero y por qué, Señor? Porque no le predicaste. Ahora, si tú le predicas, la persona reflexiona y dice: verdad, lo que me dijo, yo estoy viviendo una vida que no es la mejor, y se convierte. Entonces el Señor dice que Él te va a librar de esa persona. O sea, tú no tendrás ningún problema. Están las dos caras de la moneda: la de la salvación, la de la perdición, y en el medio estamos nosotros, los que ya estamos en el Evangelio. El Señor no le va a reclamar a un impío porque no predicó.
¿Cómo un impío le va a predicar a otro impío si no conoce el mensaje? El Señor nos va a reclamar a nosotros que conocemos el mensaje. Dice bien claro, ve y predícale al impío. ¿Y cuál es el objetivo del Señor? Lo que dice aquí, dice, yo no quiero que se pierda el impío, yo quiero que venga, que se arrepienta de su mal camino. Pero también dice, tampoco quiero que se pierdan los que están adentro. Yo lo quiero a todos conmigo. Lamentablemente no todos estarán con el Señor, pero ¿y quién impide que tú y yo estemos con Él? ¿Tú crees que es Satanás? El único que impide que tú y yo estemos con el Señor somos nosotros mismos. No es Satanás. Si yo decido salirme de la iglesia con los años que yo tengo, nadie puede decirme, mire, Pastor Cabrera, Satanás lo tentó y anda en el mundo. No, la decisión la tomé yo y yo seré responsable. O sea, no puedo echarle la culpa al diablo porque el diablo no me está diciendo que me salga, me quiero salir yo. Entonces, en todas las cosas que hacemos, no tenemos que echarle la culpa a Satanás. Es cierto que Él pone tentaciones, yo no lo voy a excusar, Él pone tentaciones. Para eso está Dios, para decirte, como le dijo Jesús a él, en las tentaciones que le puso, escrito está. Jesús venció a Satanás con un escrito está. Entonces, si tú sabes que en la Biblia dice, no haga tal cosa, y tú la haces, no me digas que fue Satanás que te intentó a tú quisiste hacerlo. Eva no tenía hambre, no tenía necesidad de tocar esa fruta. ¿Y por qué lo hizo? Porque ella quiso. Porque Satanás le dijo, si tú comes de ella vas a ser igual que Dios. Entonces ella obedeció a Satanás más que Dios. Esa sí fue una tentación a de Eva. Porque Satanás puso a una serpiente a hablar cuando Dios no creó serpientes que hablaran. Ahora ella se quedó asombrada, los animales no hablan y él te habla. Primer error de Eva, ponerse a discutir con Satanás. Segundo error de Eva, apartarse de su marido. Mientras Adán estaba poniéndole el nombre a los animalitos, ella andaba paseando. Porque imagínate, no tenía oficio que hacer. El Señor le entregó el jardín del Edén con todo a pedir de boca. No es como las mujeres ahora que tienen que limpiar, fregar y cocinar y todo eso. Eva no tenía que hacer nada de eso cuando salió de las manos de Jehová. Porque Dios le preparó un Edén con todos los alimentos. Ella nada más tenía que comer y dormir. Pero ¿qué debió haber hecho ella? Cuando el Señor la casó con Adán, le dijo, y los dos serán una sola carne. Ayuda idónea. Ayuda idónea. Pues si Adán está trabajando, yo tengo que estar al lado de mi esposo. Pues yo no tengo oficio en la casa. Vete al lado de tu esposo. ¿Y cómo se llama el animalito? Se va a llamar un hipopótamo. ¿Y cómo se llama este? Se va a llamar el tigre de Bengala. Y ella observando a su esposo, no, pues se fue a pasear. Y se fue del lado contrario. Mientras Adán estaba allá poniendo el nombre, cogió para allá y fue que Satanás la agarró. Aquí hay un mensaje. No siempre se da, pero en la mayoría de los casos que usted pueda andar acompañado de su pareja, ande, porque Satanás lo puede tentar. Y esta tentación va para la hembra y el varón. A mí que nadie me diga, no, que los hombres, tanto las mujeres como los hombres, Satanás la tienta para destruir el matrimonio, señores, para destruir los hogares. Pero ahora, yo quiero decirle a ustedes, para volver a caer en el tema, que Ezequiel nos manda un consejo. No es una obligación, no, un consejo que Dios le dio. Le dijo, dímele a esta gente que prediquen el Evangelio, porque yo no quiero que se me pierdan. Y aunque la Biblia dice la casa de Israel, porque recuerden que el mensaje de Dios primero llegó al pueblo de Israel y después al mundo, Él le dijo, yo quiero que el impío se arrepienta de su camino. Ahora escuchen esto, analicen esto. Cuando no existía los judíos, no. La descendencia que vino de Adán y Eva antes de Abraham, ¿era judía? No. Pregunto yo, ¿no se le predicó el mensaje de salvación a ellos? Sí. Entonces no es como mucha gente dice, no, que Jesucristo vino exclusivamente para los judíos. No, Jesucristo vino para el mundo entero. ¿Que no me le predicaba a los judíos? Sí, al principio sí. Él le dijo, vamos a predicar primero lo de la casa de Israel, después lo de afuera. Pero si ustedes leen la Biblia de Génesis y Apocalipsis, se van a dar cuenta que la salvación es para la humanidad, no es para los judíos solo. Y el Señor hizo un pacto con Abraham, pero antes de Abraham, Dios había hecho un pacto con Noé, y Noé no era judío. Y le dijo, el mundo no será destruido con agua. Y ese arco iris que está ahí en el cielo es mi señal del pacto contigo. Y Dios cumple su palabra porque todavía el arco iris sale.
Entonces Dios cuando dice algo lo promete y lo cumple, hermanos. Ojalá nosotros seamos como Dios. Y Él quiere que lleguemos ahí. Sed santo porque yo soy santo. Señores, cuando usted prometa algo, cúmplalo. Dios siempre lo que promete lo cumple. Ahora, ¿dónde Dios echa para atrás? Cuando tiene que ver con salvar a la persona. Miren eso. Dios siempre cumple lo que promete, pero cuando hay que salvar personas, echa para atrás. Un ejemplo, Nínive. 120,000 habitantes lo iba a destruir. Ellos se arrepintieron, ayunaron, y el Señor lo perdonó. No, dice que Él cumple su palabra, sí, pero cuando es para salvar, el Señor puede variar su palabra, sí, para salvar, no, porque a Dios lo que le interesa son los hombres. La humanidad, a Dios no le interesa más nada de este mundo, la humanidad por la cual Cristo murió. Así que voy a terminar con un llamado. Le pido a los que están aquí en la iglesia que se pongan de pies. Y con esto lo que quiero es que se lleven a su mente y a su corazón la palabra de que somos centinelas de Dios. Tenemos que predicar. Use el método que usted quiera, pero hay que predicar. Querido Padre, este tema nos ayuda a reflexionar que la predicación no es exclusiva del pastor o de los ancianos, sino que la predicación involucra hasta los niños de la casa. Toda familia, todo hogar que ya aceptó el mensaje, que se ha bautizado, que conoce la palabra de Dios, debe transmitir a aquellos que no la conocen. Y tú eres un Dios tan bueno, tan misericordioso, que tú mismo dices a través de Ezequiel: yo no quiero que el impío se pierda, tampoco quiere que el justo se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Oh Señor, estamos predicando y orando para las personas que están a través de YouTube, de Facebook y de Zoom. Tócale a ellos sus corazones también y ayúdale, Señor, a entender que la predicación es un compromiso sí o sí, porque es parte de demostrarle al mundo que tenemos un Dios de amor que nos manda a predicar su palabra. Así que esperamos, Señor, que después de este tema podamos enfocarnos en testificar de ti y traer a otros a los pies de Cristo Jesús. Ese es un bendito nombre que te lo pedimos. Amén y amén.